pregunta. Bueno, vamos a seguir con la parte de esquemas de autorregulación, ya para concluir nuestro curso. Si hay alguna duda, son muchas las del chat, tenemos como poco tiempo y no quiero colgarme más del... Bueno, seguramente me colgaré un poco más, pero no quiero colgarme demasiado. Voy a copiar todas las preguntas en el chat y les escribiría en un correíto con los correos que tengo de registro y les mando las respuestas a las preguntas que me enviaron para todos, junto con los enlaces para que tengan el material y lo que me pidieron por ahí de 27,701, que con mucho gusto les comparto, ¿no? Entonces, no sientan que no los atendí a todos en el chat, traté de leer la mayoría, sin embargo, pues por cuestiones de tiempo, pues sí, no me ha sido posible todas, pero pues les comparto la información al correo que me enviaron. En la parte de los esquemas de autorregulación, ¿se acuerdan que yo les decía, parte de lo que es el sistema de gestión? Ya entendiendo esto, sabemos cómo construir un esquema de autorregulación, porque prácticamente un esquema de autorregulación es un sistema de gestión, ¿no? No sé por qué la diferencia entre llamarlo esquema y no sistema, pero bueno, prácticamente, si lo vemos ahorita, un esquema de autorregulación es saber implementar este sistema de gestión con las particularidades que establecen los parámetros de autorregulación. Un esquema de autorregulación se define como el conjunto de principios, normas, procedimientos de adopción voluntaria y cumplimiento vinculante que tiene como finalidad regular el comportamiento de los responsables y encargados. Si lo vemos a manera de resumen, nos habla de todo ese conjunto de elementos que la organización tiene para tener el control y con ello, pues los responsables y encargados puedan mejorar el tratamiento de datos personales, ¿no? A manera de resumen, y si se dan cuenta, tiene mucha similitud con lo que es un sistema de gestión. Entonces, en este escenario, ¿cuál es el marco legal de los esquemas de autorregulación y lo que tienen que tener ojo para implementarlos? Primero, pues están definidos en la ley y en el reglamento, ¿no? De ahí nos dicen que se pueden crear esquemas de autorregulación y que se definirán parámetros y reglas para saber cómo operar. En la parte de los parámetros, existen unos parámetros de autorregulación en materia de protección de datos. Prácticamente lo que aquí establece es qué se debe considerar para construir un esquema de autorregulación, cuáles son los actores que están involucrados, cuáles son los diferentes tipos de esquemas, cuáles son los tipos de alcances que pueden tener estos esquemas. Y en la parte de reglas de operación, es decir, todos los actores que van a formar parte tanto de los esquemas validados como los esquemas certificados, como los diferentes esquemas que existen, cómo van a operar cada uno para dar sus funciones, ¿no? Es decir, una entidad de acreditación, qué papel tiene el INAI, qué papel tiene un organismo de certificación, de tal manera que al final prácticamente es como poner a todos los actores en la mesa y decirles qué van a hacer cada uno. Entonces, el más importante para construir un esquema de autorregulación son los parámetros, o sea, los parámetros de autorregulación. ¿Cuántos tipos de esquema existen? Existen 4 tipos de esquemas. Uno son las reglas emitidas, es decir, pudieran un conjunto de responsables hacer reglas dependiendo a los tratamientos. Imagínense, somos todos los bancos que existen en México. Tratamos los datos con las particularidades de cada uno, pero a fin de cuentas todos tenemos tratamientos para el tema de tarjetas, para el tema de créditos, para el tema de las cuentas. Todos tenemos tratamientos afines. Buscamos establecer reglas para que de manera sectorial todos los bancos gestionen un adecuado tratamiento de datos en los diferentes procesos compartidos, digamos, que realizamos cada uno. De tal manera que esas reglas puedan ser validadas. Alicia, ¿vas a hablar? No. Creo que no. Bueno, voy a silenciar su micrófono. Listo. En la parte de los esquemas evaluados y validados por el INAI, estos esquemas son muy importantes a nivel de que son directamente validados con el instituto. Se presenta el esquema, el INAI lo valida a nivel, el INAI lo evalúa y dependiendo de los resultados lo valida o no. Igual en los mismos parámetros les dicen qué elementos debe de cumplir ese esquema y yo siempre les digo en los cursos de capacitación, la única manera en que tú puedas ver cómo realmente funciona un sistema de gestión, más allá de toda la teoría que yo les di, es que lo lleves a la realidad. Construir un esquema y someterlo a una evaluación, implementarlo en tu organización y lograr una validación, es un excelente examen para saber si entendiste realmente cómo construir un esquema o no. Eso te va a permitir, pues obviamente, aterrizarlo una cuestión de la realidad, ¿no? Entonces siempre les hago la invitación a que puedan presentar, primero construir esquemas, planearlos bien, ver qué requisitos son los que se requieren y someterlos a una validación para saber si de primera mano pues pasas una evaluación a este nivel, o incluso hay organizaciones que dicen yo no tengo recursos para una certificación, pero un esquema validado, pues sí, porque yo quiero ser una organización comprometida y tener un esquema de protección de datos que pueda mostrar que sí estoy cumpliendo con la regulación y que además estoy incorporando mejores prácticas.
En los esquemas certificados, pues son esquemas que son reconocidos por el INAI. Aquí es muy importante, el INAI no certifica, el INAI reconoce los esquemas que organismos de certificación se certifican y además que están esos organismos acreditados por una entidad de acreditación. Ahorita les voy a platicar un poco cómo funcionan esos actores. Y bueno, prácticamente esos esquemas es construirlos, que pasen esa revisión de ese organismo de certificación y ese organismo de certificación tendrá sus propios procedimientos internos para decirles qué va a revisar, cómo lo va a revisar, debe de tener auditores expertos que revisen todos sus elementos y ya ustedes aprobar esa auditoría, obtener su certificado y ese certificado se va a ser validado por parte del INAI. Y hay esquemas internacionales, es decir, esquemas que son desarrollados y reconocidos fuera del territorio mexicano, es decir, una empresa que a lo mejor tiene una sede en otro país, que genera un esquema de autorregulación donde pues quiere cumplir con este tema de la protección de datos en este marco legal mexicano y pues a lo mejor tiene en su otra sede un tratamiento de datos y lo quiere alinear, pues puede reconocer también ese esquema. ¿Qué tipos de alcances tenemos? Los esquemas pueden tener dos tipos de alcance, es decir, puede ser total o parcial. Pueden ser todos los principios, deberes y obligaciones que establezca la ley, el reglamento y la demás normativa, o pueden ser parciales, es decir, específicos. Puede ser un principio, un deber, que establecido en la ley, el reglamento y la demás normativa. ¿De qué depende esto? Pues de los recursos. ¿Se acuerdan cuando veíamos la parte del alcance del sistema de gestión? Pues prácticamente es eso. Puede decir que tu alcance son todos los principios, todos los deberes que establece la ley, o puede decir solo quiero certificar o validar el principio de información y que solo consideres dentro de ese principio de información la puesta a disposición del aviso de privacidad ante cualquier tratamiento de datos. Pues yo lo acoto. Lo que quiere decir que tu esquema, en caso, por ejemplo, de ser validado ante el INAI o certificado con un tercero, solo va a tener un reconocimiento en ese alcance que tú le diste. No podrías decir, pues mi esquema considera todos los principios, deberes y obligaciones. No, tendría que decir, pues mi esquema protege los datos en la parte del cumplimiento del principio de información, que en este caso es para el tema de aviso. Entonces, en función de eso, pues tú tienes que definir ese alcance de tu esquema de autorregulación. ¿Cuáles son los requisitos que se requieren para construirlo? Para que un esquema pues, de entrada sea validado o sea certificado, debe de implementar sí o sí un sistema de gestión de datos. Hasta aquí pues ya tenemos un plus porque ya sabemos cómo construir un sistema de gestión de datos personales. Debe de cumplir con todo lo que establece los numerales del 14 al 37. Ahora, para facilitar esa labor, el instituto hizo una guía que les presenta a ustedes todo ese conjunto de definiciones de qué son los esquemas, cómo funcionan, cómo se realizan los trámites ante el INAI y de lo más valioso, hizo un formato para que ustedes puedan, en caso de una validación, es decir, ¿se acuerdan que uno de los tipos de esquemas son los validados? Puedan tener ese checklist e ir evaluando. Por eso yo les digo, cuando ya entienden cómo construir estos esquemas, el primer ejercicio que alguien debe de seguir o ya llevando una realidad este conocimiento es tratar de hacer una validación de esquema o de algo que ya apliquen incluso en su organización. O sea, pueden crear y construir ese esquema, someterle una validación que no tiene ningún costo y que les da sobre todo la experiencia de revisar cada uno de estos requisitos y ver cómo están cumpliendo con cada uno. Digamos, prácticamente es un checklist que les dice con A, B, C y D qué debe de contar su esquema de autorregulación para poder ser validado por la autoridad, ¿no? Entonces, en un primer ejercicio, a lo mejor hacer una validación o en un punto hacer una autoevaluación sobre esto de su esquema. Y si ustedes son a lo mejor empresas que se van a certificar, pues esta primera evaluación les sirve de una base mínima para poder ya ustedes buscar una certificación y saber que su esquema realmente está alineado a lo que se establecen en estos parámetros. Ahora, ¿qué obtengo cuando yo construyo un esquema de autorregulación? Primero, pues tengo un registro que es controlado por el instituto, que en este caso el INAI, que es el REA, es el Registro de Esquemas de Autorregulación Vinculante. Tiene una marca y un distintivo, o sea, aparte de los que establece la parte de los parámetros, es que el INAI puede determinar qué incentivos puede proporcionar a los responsables o encargados que adhieran esquemas de autorregulación. En este caso pasó como 1 o 2 años después de que se diera el tema de los esquemas y el INAI creó una marca donde no solamente te entrega el organismo de certificación, su certificado, su marca o los elementos que te otorgan ellos. Sin embargo, además, el instituto te da una marca
donde puedes tener ese distintivo por parte donde el cumplimiento que haces tú de ese esquema de autorregulación, el INAI lo reconoce y puedes hacer uso de esta marca, ¿no? Incluso existe un manual de identidad, es decir, te doy la marca yo como, o el instituto como INAI te da esa marca, pero bajo ciertos elementos sobre uso, que no puedas modificar algunos colores, donde lo puedes utilizar y todos esos elementos que están contenidos ahí. Estos son para tanto los validados como los certificados. Digamos, la marca la tienen absolutamente los dos. En el caso de un esquema que es certificado, intervienen 4 actores principales. Uno es la Secretaría de Economía y el INAI por la parte del desarrollo de todo lo que tiene que ver con los parámetros, el INAI por la parte de esas guías, recomendaciones, la gestión del REA, que es el registro de esquemas de autorregulación, las entidades de acreditación como aquellas figuras que van a revisar los procedimientos de los organismos de certificación para evaluar a los responsables o encargados. Es decir, esta entidad se va a encargar de revisar que el organismo pues sea imparcial, cumpla con ciertas normas que les permitan ofrecer esos servicios de certificación. Y en el caso de los organismos de certificación, son los que revisan en los responsables y encargados el cumplimiento con estos esquemas. Es decir, que se encuentren adecuadamente constituidos de acuerdo a los parámetros de autorregulación, a las reglas de operación, que se cumplan con la ley, con el reglamento, con las medidas de seguridad y con todo lo que se establece. Prácticamente el organismo de certificación lo que te revisa es la implementación de un sistema de gestión que esté basado en estos 14 a 37 de los parámetros de autorregulación, ¿no? Me dicen, el esquema de validación se tiene que hacer presencial. El esquema lo tienes que bueno, en este enfoque de la pandemia no lo sé. En anteriores trámites se presentan directamente en oficialía de partes y ahí se presenta toda la documentación que está contenida incluso en este documento que les enseñé del checklist y te dice qué es lo que tienes que presentar y ahí se presentan tal cual y ya se someten a trámite los esquemas de autorregulación validados, ¿no? Por parte del instituto. En el caso de los certificados, dependerá de los procedimientos del organismo de certificación que les diga, pues, cómo se dan estos ejercicios, de certificación. Voy a quitar tantito mi video, ya, porque me veía como borrosa. En este esquema, pues, obviamente los organismos de certificación van a revisar a los responsables encargados y este esquema de certificación en materia de datos personales está alineado al Sistema Nacional de Certificación, está regulado por la Ley Federal de Metrología, Normalización y Reglamento, ahora que me parece por ahí que ya hay unos cambios sobre ella. Está compuesto por diferentes actores, si se dan cuenta, y está vinculado al registro de esquemas de autorregulación. Les voy a enseñar rápidamente el registro de esquemas de autorregulación para que ustedes lo puedan ver. Y que responde un poco a la pregunta de que me decían de dónde pueden consultar, dónde pueden ustedes consultar a las empresas que están. Este es el registro de esquema. Recuerden, este registro lo lleva el control el instituto. Aquí les ponen los esquemas que se encuentran validados. En el caso de ahorita, pues se tenía un esquema validado. Si se dan cuenta, hay muy pocos. No significa que no se hayan presentado, ¿no? Digamos que lo que falta aterrizar es cómo construirlos, a lo mejor. Entonces, no significa que no haya habido, o sea, de hecho, ustedes leen el informe de labores que es público, ahí dice cuántos se han presentado, en qué tiempo. Aquí tienen, pues, el enfoque de los esquemas de autorregulación a nivel de certificación, tienen las entidades de acreditación reconocidas, que en este caso es la EMA, tienen los 2 organismos de certificación que ahorita pueden, y aquí están incluso los certificados de acreditación que les da la EMA. O sea, estos certificados son los que EMA les da a ellos como organismos de certificación para poder certificar en materia de datos personales. Y aquí pueden ver todos los diferentes responsables o encargados que se han certificado. Pueden consultar, por ejemplo, pueden consultar sus certificados y ver ahí cómo están definidos sus alcances, de tal manera pues, que ustedes les da una idea de cómo describir esos alcances, ver si cumplen con este objetivo que platicábamos, SMART, si considera los tratamientos, si considera las áreas, qué elementos está considerando, ¿no? Entonces es un buen ejercicio, yo siempre los invito a que participen en estos elementos. Ahora, ¿qué beneficios tiene un esquema de autorregulación? Pues primero va a elevar los niveles de protección de datos personales, nos va a permitir
pues obviamente no solo cumplir, sino además llevar un plus adicional al momento que lo complementamos o lo integramos con nuestras políticas, con nuestros procedimientos, con todas nuestras buenas prácticas que vayamos identificando conforme a la experiencia. O sea, no es que uno nace sabiendo todo, sino vas aprendiendo en función, pues, de los errores, de las buenas cosas, de lo que hacen los otros, de lo que te enseñan. Entonces, es un nutrir, a lo mismo que como ocurre con nosotros como personas, los sistemas de gestión igual se van alimentando de todo ese expertise que se va adquiriendo. La idea también es armonizar el tratamiento, un poco de lo que les platicaba de las reglas de operación. Si hay sectores que realizan tratamientos muy específicos y muy similares, aún con las particularidades que cada una tenga, la idea es armonizar, pues, para que los sectores realicen tratamientos de datos considerando principios, deberes y obligaciones que les aplica, pues, a todos y que, pues, obviamente son muy particulares de casos muy específicos por el tratamiento que realicen. Facilitar el ejercicio de los derechos ARCO, es decir, pues a la vez que tengo constituido mi sistema de gestión, tengo procedimientos para este tema de los derechos ARCO, con tiempos, con elementos muy específicos. Integrarlos a mi sistema de gestión me va a permitir tener un mejor control y facilitar, obviamente, en cualquier momento el ejercicio de los mismos. Facilitar las transferencias de datos. Ahorita con el tema de las transferencias hay muchas particularidades que hay que tener con mucha claridad. Y sobre todo ahorita en temas de transferencia se va a generar mucho contenido, ¿no? Tanto a nivel de reglamento europeo como a lo mejor en temas de Estados Unidos, que si bien a lo mejor pudieran o no ser aplicable, dependiendo si a ustedes les aplica o no esta normativa, sí les ayuda a identificar a lo mejor buenas prácticas con las que puedan incorporar dentro de su sistema de gestión, de tal manera que ustedes puedan incorporar a lo mejor esas buenas prácticas dentro de su sistema de gestión. Y obviamente complementa disposiciones que están previstas en la ley. La ley establece algunos elementos, sin embargo, a través de un sistema de gestión que incorpora buenas prácticas, que incorpora elementos que a lo mejor las organizaciones ya tienen implementados, pues es un plus adicional para, pues, aterrizar algunos elementos que la ley a lo mejor no es tan específica. Yo veía, por ejemplo, en muchos cursos de capacitación donde gente con más expertise técnico de seguridad decían, es que ¿por qué la ley no te dice puntualmente un debe y hazlo así, implementalo así? Pues no, porque el concepto de una ley es como esa cuestión genérica que da la apertura que con independencia tecnológica y recursos cada quien lo puede implementar con las posibilidades que tiene, ¿no? Si no estaría como acotando a, pues implementa siempre en un control de acceso biométrico, pues no. Son elementos que las leyes tienen que ser genéricas y que pues obviamente ayuda a definir claramente qué se deben de implementar. Otro punto, pues obviamente ayuda a demostrar cumplimiento. La misma autoridad, al momento de proporcionar esa marca, te da un reconocimiento que obviamente el principal objetivo de implementar un sistema de gestión a través de esta cuestión de esquemas de autorregulación para el sector privado, no es solamente tener una marca, tener el sellito, tener el reconocimiento, que si bien sí es un punto a favor de cualquier organización, el punto principal y el objetivo que deberá de perseguirse al momento de implementar un sistema es mejorar la protección de datos, es estar mejor informados, es implementar cosas en función de la información que te ayudan a implementarla. No solamente es implementar tecnología por implementar, es saber que esa tecnología que voy a implementar, a la que le invertí recursos, le invertí tiempo, está atendiendo riesgos que en cualquier momento cuando detonen sí van a generar un problema como organización. Entonces, es importante, más allá de solamente los distintivos, también en el radar, que el principal objetivo de implementar ese sistema es una mejora para el mismo responsable, para el mismo encargado y obviamente tener ese punto, ¿no? Ahora, en resumen y ya para cerrar, me comí 10 minutos más de su tiempo, les hice un pequeño dibujo para englobar un poco lo que vimos. Platicábamos en la mañana sobre, pues, lo que es un sistema de gestión, es tener todos esos elementos interrelacionados que me ayuden a dirigir y tener un mejor control. Todos los sistemas de gestión se basan en un ciclo de Deming, de planear, hacer, verificar y actuar. Hay diferentes sistemas de gestión, desde sistemas de gestión que tienen objetivos muy particulares, como el de continuidad, el de seguridad, el de protección de la información, de privacidad de la información. En este caso de nosotros, pues es la seguridad de los datos personales, que surge como su principal origen o recomendación por parte del instituto en la parte de las recomendaciones de seguridad, que nos va a ayudar a proteger los datos personales en la confidencialidad, en la integridad y la disponibilidad, que debe de nutrirse de principios, deberes y obligaciones que establece la ley, pero que también puede incorporar buenas prácticas que pueden ir desde las guías que hace nuestra propia autoridad de datos, que en este caso es el INAI, como algunas recomendaciones del NIST, que son unas publicaciones especiales que incluso llegan a tintes un poco más técnicos, estándares internacionales, no el único. Recuerden el slide que les enseñaba de la viborita, tenemos diferentes estándares que pueden apoyar.
El objetivo principal pues, es estar preparados para gestionar riesgos que puedan ser posibles de que ocurran o puedan generar un impacto muy grande tanto en la organización como en los titulares, estar listos ante cualquier vulneración. Recuerden, ahorita, por ejemplo, veíamos lo de Twitter, veíamos LinkedIn, Facebook, todas las diferentes entidades que hemos visto por ahí que en estos años nos ha sorprendido con vulneraciones. El sistema de gestión, pues obviamente de datos personales, tiene las mismas 4 etapas del ciclo de DIMMING, donde tenemos una parte de planeación, donde definimos los objetivos, los alcances, el inventario, el análisis de riesgo, el análisis de brecha, implementamos las medidas. No, planeamos las medidas, aquí las implementamos y las operamos, establecemos a través de revisiones y monitoreo estas medidas que sean efectivas y me ayuden a atender los riesgos, las vamos revisando, pues obviamente a través de mejoras que puedan ser a través de acciones correctivas o preventivas, y el objetivo principal de construir este esquema, este sistema de gestión es también construir un esquema de autorregulación que en su corazón, de acuerdo a los parámetros 14 a 37 y las reglas de operación, tiene un sistema de gestión de datos personales, o sea, no hay más, que también están fundamentados estos esquemas en la ley y el reglamento, de los cuales vamos a tener 4 tipos de esquemas, que son las reglas validadas, las certificadas, los certificados, las reglas, los validados, los certificados y los internacionales. Hay un registro de esquemas de autorregulación donde se encuentran todos estos registros y se encuentran las entidades de acreditación, bueno, las entidades de acreditación, los organismos de certificación. Tenemos una marca y un distintivo que hizo el instituto para pues, reconocer el esfuerzo que han implementado esquemas de autorregulación que son validados por el instituto. Estos esquemas pueden tener 2 alcances que pueden ser totales cuando consideramos todos los principios, deberes y obligaciones, y pueden ser parciales cuando son ciertos principios, deberes y obligaciones. Para el caso de los esquemas certificados, tenemos 4 actores principales, que es la Secretaría de Economía en función con el INAI, las entidades de acreditación, los organismos de certificación y los responsables y encargados. Y nuestro principal beneficio de implementar un esquema, pues nos va a ayudar a elevar nuestros niveles de cumplimiento, a la gestión de solicitudes de derechos Argo, de la atención de solicitudes, a la transferencia de datos personales, como facilitarla y complementar todo lo establecido por las leyes y además demostrar cumplimiento ante la autoridad. Entonces, prácticamente es todo lo que estuvimos revisando. Los invito, por parte de lo que también es aprender, es justamente practicar, ¿no? No solamente es irse llenando de cursos de datos, sino llevarlo a una realidad. Para los que están implementando sistemas de gestión, pues ya se están enfrentando a diferentes elementos que a lo mejor hay que ir como venciendo, ¿no? Son como estos, como un videojuego, ¿no? Vas jugando con diferentes elementos y llenándote de herramientas que te ayuden a ir subiendo de nivel. Un primer ejercicio es validar esquemas, que yo les decía, es la manera en que se pueden enfrentar a la realidad, ya que tienen validado, y digo, ya que tienen funcionando esta práctica de protección de datos, ya sea a través de un sistema, alguna práctica innovadora que ustedes generen, los invito a que participen al premio de innovación. Es un premio que organiza el INAI, que si bien obviamente tiene ahí premios monetarios y de reconocimiento y todo, lo que les deja a ustedes como los que liderean proyectos en materia de protección de datos es el expertise de presentar algo que en la realidad ya funciona, ya opera, ayuda a su organización, pero sobre todo a ustedes les da la confianza y la seguridad de que lo que están haciendo está aterrizado y que el conocimiento que ustedes están adquiriendo en el tiempo tiene una aplicación, ¿no? Que es realmente lo que se busca, que todo lo que ustedes aprendan en materia de datos tenga una aplicación y pues obviamente a lo mejor participar en estos premios seguramente les dará una experiencia enriquecedora. Y en la misma página del INAI pueden ver emisiones anteriores, qué proyectos han sido ganadores, hay proyectos muy interesantes, entonces pueden identificar dentro de sus organizaciones si realizan algún tipo de proyecto innovador, práctica, por ahí quien tenía inquietud con la guía con la parte de las metodologías de riesgo, pues generar una propuesta de valor hacia resolver esos diferentes elementos a los que ustedes se han enfrentado en el día a día implementando, pues sin duda es una magnífica oportunidad, ¿no? Entonces, pues nunca dejemos de aprender, nunca dejemos de compartir. Parte de lo que creo que falta mucho en este tema de datos es generar comunidades de conocimiento que lleguen y compartan lo que en su experiencia han aprendido. No todo el mundo sabe todo, no todo el mundo es experto de todo. Y pues les agradezco mucho estas 3 horas que estuvimos aquí platicando. Espero que haya sido una capacitación que les haya dado ese panorama general, que los haya motivado
y pues les dejo mis datos de contacto. Les estaré mandando por correo electrónico los datos donde pueden consultar la presentación, el video para que quede disponible y el checklist que me pidieron y la atención a dudas, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias. ¿Alguna duda?